bendiciones. Muy buenas noches. Gracias por estar acá otra vez con esta segunda clase. Bueno, esta eh, es la clase número 2. Vamos a estar viendo hoy y probablemente en las otras dos clases lo que se llama interpretación. Yo le agradezco mucho, estoy muy agradecido y tengo que decírselo nuevamente de que usted sea parte de este curso. Gracias, gracias por sacar su tiempito, por confiar en este ministerio y por matricularse. Muchas gracias. Vamos a orar, ¿qué le parece? Amado Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta segunda clase. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Yo te pido tu bendición sobre ellos. Señor, pido gracias sobre mí para poder hablar de tal manera que sea entendible, pero pido tu ayuda, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro por excelencia. Tú eres el buen y mejor maestro. Instrúyenos, enséñanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dale gracia a mi hermano, a mi hermana también, para que pueda comprender lo que hoy vamos a hablar, que sea fácil y no solamente que lo podamos comprender, sino que lo podamos llevar a la práctica para edificación de nuestras vidas. Espíritu Santo, encomiendo esta clase en tus manos. Úngela, bendícela, obra milagros, prodigios, maravillas en medio de nosotros mientras esta clase avanza, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús, trae sanidad, salvación, liberación, restauración, fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar acá. Le invito a que si no lo ha preparado todavía, dele pausa al video, vaya, prepare su cuadernito de apuntes, su Biblia, ¿y qué más? Y trate de concentrarse en este ratito. Si está ahí muy ocupado con algo más, mejor haga una pausa, termine eso y dedíquese acá para que pueda recibir al máximo todo lo que vamos a impartir. ¿Está bien? Bueno, llegamos a la clase número 2 y en esta clase vamos a estar hablando de la interpretación. ¿Sí? Bueno, espero que no esté con hambre, ¿verdad? Y si no, vaya, cómase algo ahí. La clase número 2 de hoy vamos a estar hablando de la interpretación y vamos a estar tocando lo que llama la interpretación privada y otras cositas ahí. En la antigüedad no era una práctica permitida que los creyentes pudieran leer la Biblia. Desde el año aproximadamente 400 y algo a 1500, el mundo estuvo sumergido en un oscurantismo horrible porque cerraron la Biblia. A pesar de que se formalizó una iglesia mundial que era la que dirigía a nivel internacional, tristemente no eran fieles a las escrituras. No era gente que estuviera llena del Espíritu Santo y por lo tanto los pocos que leían la Biblia, porque solamente utilizaban una versión en latín, la Vulgata latina, no cualquiera la podía leer, porque primero tenía que conocer el idioma y segundo, era algo tan, pero tan santo que no cualquiera podía hacerlo. Y la interpretación, la interpretación que recibía la gente era lo que el líder supremo de toda la iglesia daba. Era la única interpretación permitida, lo que aquel líder decía. Y la gente tenía que recibirlo sí o sí. Y eso cayó, o más bien llevó a la iglesia que cayera en unos abusos, en unos extremos horribles por malas interpretaciones. Fue algo catastrófico que hizo mucho daño a la iglesia y al mundo, porque recuerde que el Señor le dio a la iglesia la función de ser luz y sal. Y pues la iglesia es el comisionado, el enviado por Dios, por Jesucristo, a llevar luz al mundo. ¿Utilizando qué? Las escrituras, la Biblia, con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Pero si nosotros cerramos la Biblia,
que es lo que está pasando hoy tristemente en muchas partes del mundo. La Biblia ya no es importante, por eso hay tantos ataques contra la Biblia, que fue escrita por hombres y que la Biblia esto y la Biblia lo otro, porque si se cierra la Biblia, la única fuente de luz verdadera se apaga y caemos en los extremos. Una de las cosas que sucedieron, hombres empezaron a levantar, movidos por Dios. Uno de ellos fue Martín Lutero. Antes de ello, de este hubo otro, John Wycliffe, conocido como el traductor de la Biblia, que ellos vieron la necesidad de que el pueblo tuviera la Biblia en su idioma, porque recuerde que como acabo de decir, la utilizaban, era en latín nada más, y la gente tenía prohibido leerla. Entonces, este John Wycliffe la tradujo al inglés y esto le costó a él muy caro. Lo persiguieron, lo expulsaron, estuvo a punto de ser muerto, de ser asesinado. Luego, en el año 1500 y algo, se levantó un monje alemán llamado Martín Lutero, que él se encontró con la Biblia siendo monje, siendo alguien que enseñaba sobre Dios. Hasta en un momento determinado de su vida se encontró con la Biblia. Eran líderes que no conocían las escrituras. Cuando este hombre se encuentra con la Biblia, y como él era muy entrenado, un hombre muy sabio, había estudiado alemán, hebreo, griego, él se encuentra cuando estudia o lee el libro de Romanos, él descubre algo que hoy para nosotros es normal, pero en aquel entonces no. Él descubre que la salvación era únicamente por fe. Él descubre que la Biblia era o debía de ser lo más importante en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Y esto revolucionó tanto la vida de Martín Lutero que él se levantó no con la intención de dividir, no con la intención de destruir, no, él lo que descubrió, él quiso darlo al mundo. Y él se sintió muy angustiado de ver cómo la iglesia de su época había manipulado la enseñanza sobre la Biblia, porque no la abrían. Entonces él hace una traducción de la Biblia al alemán para que el pueblo la tuviera, y esto causó una revuelta tan grande que, bueno, es lo que se conoce como la Reforma Protestante, que causó la división entre la iglesia tradicional y la iglesia protestante, de donde se puede decir que venimos usted y yo, aunque no seamos seguidores de Martín Lutero, pero eso que causó él fue lo que produjo esa división que con el transcurso de los años nos ha llevado hasta donde estamos hoy y a tener las libertades que tenemos hoy. ¿Cuál libertad? Lo que dice hoy en el documento, que está en Classroom. Espero que usted lo tenga ahí. Si no, póngale pausa, vaya y descárguelo, de la clase 2, y lo que dice ahí en la página 3 es interpretación privada. Hoy nosotros tenemos un privilegio, pero también con ese privilegio hay una gran responsabilidad, y es la interpretación de la Biblia. De hecho, en aquel entonces, Martín Lutero y luego Juan Calvino y un montón de personas muy brillantes, ellos vieron que con ese privilegio de poder llevarle la Biblia a la gente en su lenguaje, en su lengua, había una responsabilidad muy grande, porque luego cada quien podía interpretar como le diera la gana la Biblia, y eso era un problema. De hecho, hoy es un problema. Mucha gente, ¿verdad? Agarra la Biblia, agarra un texto, dice, oh, mira, esto significa esto, y comienza a enseñarlo, y por enseñanzas como esas, malas, hoy tenemos a un señor ahí en México diciendo que el Espíritu Santo es una mujer, y le dicen mi madre Espíritu Santo. Luego está diciendo de que él va a ser arrebatado y en una fecha tal, por malas interpretaciones y por que cada quien interpreta como quiere la Biblia, o inventa lo que le da la gana reforzándose en un versículo. Es que tenemos a una señora diciendo que ella es Jesucristo, que ella es Dios Todopoderoso, y así tenemos en la historia. Y hoy un montón de excesos, errores y cosas horribles han surgido, porque también hay una responsabilidad con la interpretación. Usted y yo tenemos un privilegio, sí, tenemos hoy la Biblia, nuestro idioma, en el celular,
de papel, podemos leerla, pero tenemos que saber interpretarla. Y eso es lo que estamos viendo y vamos a ver hoy un poquito acá. Hay dos palabritas ahí de domingo, pero hoy son palabra de lunes, que están en la página 3 del documento, que es la palabra exégesis y eisegesis. Exégesis y eisegesis. La exégesis viene del significado, es la palabra propiamente significa guiar fuera de. ¿Qué significa? Significa extraer el significado al documento que estoy leyendo, en este caso a la Biblia. ¿Ok? Lo que la Biblia dice, extraerlo. Y eisegesis significa dentro. ¿Ok? Es meter. Es meterle algo, poner algo que la Biblia no dice. En otras palabras, exégesis sería algo como, esto es lo que la Biblia dice. Y eisegesis es, esto es lo que yo creo que la Biblia dice. Cuando yo hago una exégesis correcta, yo estoy extrayendo el mensaje verdadero de la Biblia, lo que quiere decir en su contexto, y así lo puedo aplicar a mi vida. Pero cuando hago una mala exégesis, o sea, una eisegesis, yo tengo un pensamiento, yo tengo una teoría, que en la otra clase vamos a ver un ejemplo de un hombre que hizo algo bastante fuerte. Yo tengo un pensamiento, yo creo algo y me voy a la Biblia y busco 1, 2, 3 versículos para que parezca que digan lo que yo quiero que diga. Es decir, yo le meto el significado. Entonces, en la exégesis es, la Biblia dice. En la eisegesis es, yo digo que la Biblia dice. ¿Se entiende? Esas son dos cositas importantes. Nosotros, como gente temerosa de Dios, lo que debemos hacer es exégesis. Es concienzuda y temerosamente tomar las escrituras, pedirle al Señor su ayuda, su guía. Recuerden, uno de los principales requisitos o de los requisitos importantes para interpretar la Biblia, clase número 1 es ser nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ayuda, Él es nuestro maestro. Entonces, cuando yo soy un buen intérprete, lo que hago es una exégesis, que es me siento con la Biblia, con temor de Dios, a ver lo que ahí está diciendo, el mensaje que hay, lo que Dios me quiere decir a mí a través de la Biblia. Y eso es lo que debemos hacer, exégesis. Muchas veces a lo largo de nuestro cristianismo quizás hemos cometido el error, ¿verdad? De agarramos y leemos y decimos, es que la Biblia dice tal y tal cosa. Pero cuando uno va y pasan los años y madura o alguien le enseña, uno dice, uy, mira, no era eso lo que significaba. Ahí hicimos una eisegesis, no una exégesis. Hay métodos incorrectos y correctos para interpretar la Biblia. Les voy a hablar de un método incorrecto que se aplicó por mucho tiempo. Y bueno, todavía anda por ahí. Y se llama alegoría, alegorizar. La alegoría, la alegoría es agarrar un texto y yo ponerle significados que la Biblia no está dando. ¿Sí? Existió un hombre que se llamó Agustín, se le conoce como San Agustín. Él vivió en los años 350 y algo al 430 aproximadamente, después de Cristo. Perdón. Y él utilizó el método alegórico. Hay un ejemplo de la parábola del buen samaritano. Yo extraje una porción ahí en la página 4 de cómo él interpretaba con el método de alegoría esa parábola. Y cuando usted la lee ahí en la página 4, se va a dar cuenta de que él a cada parte de la parábola le dio un significado. A cada parte le dio un significado. A Jerusalén, a Jericó, al hombre que descendía de Jerusalén, a los ladrones,
al acto de quitarle las cosas, a todo le dio un significado. Y él lo comparó con Adán, lo comparó con la caída de Adán, que Jerusalén era el cielo, que los ladrones eran Satanás y los demonios. Ahí usted lo va a leer. Eso es alegorizar. Y hay que tener cuidado con eso. Cuando uno está alegorizando, lo que está haciendo es metiéndole a la Biblia, ¿ok? Metiéndole a la Biblia algo que la Biblia no dice. Y hay una advertencia en Apocalipsis, por favor léalo, márquelo, en Apocalipsis 22, 18 al 19. Apocalipsis capítulo 22 del 18 al 19, léalo. Ahí Dios hace una advertencia de lo que le va a pasar a aquel que le quita o le pone a la Biblia. Y la alegoría lo que hace es eso, añade la imaginación del hombre a la Biblia y le quita el verdadero significado. Y tristemente hoy vemos eso, ¿verdad? Se agarra un versículo y ya se manipula y se le dice que se le da significados que no son los correctos para sacarle plata a la gente, para manipular a la gente, para intimidar a la gente, eh, para enseñorearse de la gente. Y lo que se hace es alegorizar, se agarra un versículo y se le dan significados que no son los significados que el Señor nos quiere dar. Se me viene a la mente una anécdota de un hombre que dice que estaba ahí en su escritorio, un pastor con su computadora, y dice que llegó uno de sus líderes y le puso la mano a la computadora y le dice, todo lo que yo tocare es mío, porque así dice la Biblia. Y tomo posesión de esta computadora, y comenzó el hombre a volverse espiritual, y aleluya, y tomo posesión de esta computadora y la arrebato para mí. Él se basó en aquellos versículos del Antiguo Testamento donde Dios le dijo a Israel que cuando entrara a la tierra, lo que pisara la planta de los pies era de él y que tomaran posesión de la tierra. ¿Y cuántas veces, por supuesto, el pastor no dejó que sellara la computadora, ¿verdad? Pero imagínese usted, el tipo agarró la Biblia y le dio un significado que no tiene nada que ver con la realidad para su codicia, para alimentar su codicia. Y eso se da mucho hoy, tristemente, en muchos lugares donde se le dice a la gente, vaya, entre a esa casa, entre a ese terreno y diga todo lo que pise la planta de mis pies será mío, porque así dice la Biblia. ¿Será eso lo que quiere decir? ¿Será una interpretación correcta? ¿Va Dios a respaldar eso? Yo creo, porque tampoco me gusta ser extremista, yo creo que en tiempos de oración, pero hay que revisar la vida de cada uno, por supuesto. Una persona que vive en santidad, que tiene temor de Dios, que está buscando el rostro de Dios. Yo creo que Dios puede hablarle y decirle, vaya y ore por tal lugar, que yo te lo quiero dar, y que ella persona en obediente va y dice, Padre, en el nombre de Jesús. Pero hay una humildad en la oración, no es esto de yo estoy arrebatando y aquí, no sé cuánto, hay una humildad, hay un temor de Dios y va y dice, Padre, yo oro por esto, Señor, y tampoco es para sus deleites, hay un propósito, hay un fin y va y ora y Señor, concédeme esta casa, Señor, una casa por supuesto vacía, ¿verdad? Tampoco vas a ir a pedirle a Dios que saque a esa familia, qué sé yo, que se mueran o qué sé yo para que te dé la casa. Obvio que no, porque ahí tenemos un problema. Y ya hoy no es como en aquel entonces de que llego y mato a la gente para yo tomar el lugar, como jamás en la vida. Pero yo oro a Dios y le digo, Señor, me gusta esa casa y quizás el Señor te pone en el corazón orar por aquella casa, pero una oración humilde, donde yo le estoy pidiendo a Él, donde Él te habló y te dice, yo te voy a dar esa casa o una casa, y usted ora y persevera en oración, pero siempre hay una actitud de humildad, aunque Dios le haya hablado. Pero cuando somos movidos por la codicia, tergiversamos la Biblia y decimos que yo arrebato esto y lo otro. ¿Quiénes somos nosotros para arrebatar nada? ¿Quiénes somos nosotros para
que con nuestra palabra se cumplan cosas. Dios es el poderoso, de Él procede el poder. Nosotros somos simples y sencillos seres humanos redimidos por la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo. Y es a Él a quien le pedimos, es en Él en quien confiamos y es de Él que viene nuestra provisión en su tiempo, conforme a su voluntad. Pero Él quiere fe en mí, sí. Pero no que yo crea que soy un pequeño diosito y que puedo, y que todo lo que yo diga va a cumplirse y ando arrebatándole las cosas. Tengamos cuidado con eso porque lo que hacemos es alegorizar, inventar de que la Biblia significa algo cuando no lo significa. ¿Sí? Repito, yo creo que Dios nos puede hablar y nos puede decir cosas y nos puede enviar a tal cosa. Y por supuesto, Dios está vivo y Él hace como quiere. Pero recuerde, Él no va a respaldar algo que Él nunca dijo y Él no va a ir en contra de su palabra. Así que Él nos puede decir cosas, sí, pero no nos va a enviar en cosas en contra de la palabra, de su palabra. Él no se va a contradecir. Ese es un método incorrecto de interpretación, de la alegoría. Hay un método, ahora vamos a hablar de lo que es método correcto. Y hay algo que se llama la analogía de la fe. Ahí lo puede ver en la página 5. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe significa que la Biblia es su propio intérprete. ¿Ok? La Biblia es su propio intérprete. La escritura interpreta a la escritura. No se le olvide esto. En la vida práctica, ¿cómo es esto? Ok, significa que si yo estoy leyendo un pasaje, a ver, y dice algo, la misma Biblia me va a explicar lo que quiere decir, y eso lo vamos a ver más adelante, el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto de general y todo eso. Pero adelantando un poquito, que lo que ahí está, el Señor me lo va a explicar, ya sea en el mismo libro, en el mismo párrafo, o en otro libro de la Biblia o en otro testamento de la Biblia. ¿Ok? Lo que Dios considera que es importante que yo entienda, en la misma Biblia va a estar la explicación para que yo lo entienda. Pero ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que nosotros no tenemos la práctica de leer la Biblia completa. Leemos un versiculito por acá, otro por allá, y por eso es que nos cuesta comprender. Pero si nosotros tuviéramos la costumbre de leer libros completos de la Biblia, de leer toda la Biblia completa, va a ser más fácil comprender, pero eso lleva tiempo. Y bueno, lo importante es tener la determinación de hacerlo, ¿verdad? Ser buenos estudiantes. Entonces, una de los métodos correctos de interpretación, recuerde, es la analogía de la fe, que significa que la escritura debe interpretar a la escritura, es decir, la Biblia es su propio intérprete. ¿Ok? Ninguna parte de la Biblia puede estar interpretada de tal manera que esté en conflicto, en contradicción con otra parte. Si usted cree que un versículo está en contradicción con otra parte, créame, el problema no es de la Biblia, el problema es suyo, es mío, porque la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se contradice. Por eso hay que entender el contexto de qué es lo que ese pasaje quiere decir. Mucha gente saca este pasaje que dice, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y si yo llamo las cosas que no son como si fuesen y yo llamo ese carro, casi siempre llaman cosas que tienen que ver con sus deseos personales. Y suena bonito, pero cuando usted se va a ese texto y lee bien todo el pasaje, se va a dar cuenta. Es un ejemplo sencillo. Más adelante vamos a profundizar más en esto. Se va a dar cuenta que ese versículo no está diciendo que usted y yo podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Está diciendo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él es el que hace que las cosas sean. Él es el que tiene el poder de crear de la nada.
Pero ¿cuánta gente utiliza esto de una forma incorrecta? Y bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso estamos aquí, eh, para aprender un poquito. Ninguno de nosotros va a llegar a la perfección, pero para aprender, mejorar, a interpretar mejor la escritura. Entonces, la analogía de la fe es que la misma Biblia interpreta la Biblia. Cuando yo tengo un pasaje, tengo que buscar a ver qué me enseña el resto de la Biblia sobre este tema que me está hablando aquí. Y si pareciera que esto está en contradicción con esto, que más adelante vamos a ver aparentes contradicciones, cuando yo me dedico a estudiar y a ver bien, me doy cuenta de que no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir. La Biblia interpreta la Biblia y pues la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos que con este asunto, ¿verdad? Que la interpretación, la Biblia es su propio intérprete, Martín Lutero, el que les hablé antes, él dijo varias cosas, pero aquí rescato dos muy importantes con respecto a esto. Él dijo, sola escritura, en latín. Nosotros no somos expertos en latín. Pero lo que él quiso decir, o lo que él dijo más bien con sola escritura, lo que él estaba diciendo es que solamente la escritura es la autoridad para nuestra fe y nuestra práctica. ¿Por qué él dijo eso? Porque en el tiempo de él, la Biblia no era la autoridad, sino los líderes religiosos y lo que ellos decían era lo correcto. Pero Martín Lutero dijo, no, es sola escritura, es decir, solamente la escritura tiene la última palabra porque ella es la palabra de Dios. No se le olvide eso, sola escritura, solamente la Biblia es nuestra autoridad. No lo que dice el pastor, no lo que dice el apóstol, no lo que dice fulanito. Ahora, si ese fulanito está citando la Biblia, pues obviamente lo que está diciendo es verdad. Pero, ¿cuál es la autoridad de esa persona? La Biblia. La persona en sí no es la autoridad. Cuando cita la Biblia correctamente, su autoridad es correcta, pero viene de la escritura. Y Dios es quien da esa autoridad. Pero si yo, por más importante que sea, o fulanito, por más importante que sea, tuerzo la Biblia, le doy un significado diferente, automáticamente yo pierdo autoridad, porque me estoy saliendo de la escritura y ya Dios no me va a respaldar. Entonces, sola escritura significa que solamente la escritura es nuestra autoridad de fe. Nos dice qué debemos creer y cómo debemos creer, y de práctica, cómo debemos de vivir y cómo debemos de comportarnos. ¿Ok? Y la otra cosa que él dijo es que la Biblia por sí misma es su mejor intérprete. No los líderes, no fulanito, ni mengano, ni sutano. La Biblia. La Biblia es su mejor intérprete. Por eso, si aquel fulanito dice, a ver, de todo lo que tiene para que Dios lo bendiga, si no, Dios no lo bendice. Porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Así que délo todo y délo con alegría. Quédese sin nada, dé su carro, délo todo. Pero luego en la misma Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón. No dice que dea como aquel está diciendo. Dice dea como propuso en su corazón, pero luego añade no con tristeza ni por necesidad. Y en otra parte dice que cada uno dé conforme a sus posibilidades también. Porque no quiero que ustedes por ayudarle a otros, ustedes queden en necesidad, dice Pablo. Ok, vea qué raro, eso se está contradiciendo con lo que fulanito está diciendo de que tengo que darlo todo, todo para que Dios me bendiga. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿A quién le hago caso? Los fariseos agarraron a los apóstoles, los golpearon, los metieron en la cárcel y dijeron, cállense o los matamos, vayan, los vamos a dejar libre, pero hay que los escuchemos hablando de ese tal Jesús. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dijo, vayan y hablen de mí. Y luego los fariseos, que eran autoridades religiosas, les dicen, cállense
Ok, ahí hay una contradicción. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? Y no es un asunto de rebeldía, es un asunto de sujeción a nuestro Dios, a su palabra, por encima de los hombres. Ahora, si ese líder suyo le está diciendo, arrepiéntase de ese pecado, vaya y perdone a tal persona, deje de estar en amargura. No, ya yo no tengo que hacerle caso a usted, porque yo le hago caso a Dios nada más. Bueno, déjeme decirle que su pastor le está diciendo lo que Dios dice. Está citándole la Biblia. La Biblia dice que tenemos que perdonar. La Biblia dice que no tenemos que tener amargura. La Biblia dice que tenemos que estar en amistad, no en enemistad. Ok, lo siento, mi hermanito, pero ahí usted tiene que sujetarse. No tengo que utilizar la Biblia a mi conveniencia. Ay, no, la Biblia dice que yo tengo que hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Bueno, Dios te está diciendo a través de la Biblia y tu pastor te lo está diciendo. Perdona, suelta la amargura, deja de estar viviendo una doble vida, etcétera, etcétera. Nuestra regla es la Biblia, sí, pero si una autoridad está citando bien la Biblia, nos está enseñando bien la Biblia, tenemos que sujetarnos también, porque su autoridad de él es la escritura. ¿Ok? Creo que quedó claro, ¿verdad? Entonces, punto 1 de interpretación correcta, la analogía de la fe, que quiere decir que la Biblia es su propio intérprete, la Biblia interpreta la Biblia, porque Dios no se equivoca, la Biblia no tiene contradicciones. Número 2, bueno, y en este punto anterior, recuerden, sola escritura, o sea, solo la Biblia es nuestra autoridad. Número 2, interpretando la Biblia literalmente. Hay un principio de hermenéutica que nos enseña de que la Biblia se interpreta literalmente porque es literatura, es un documento. Y cuando hablamos de interpretar literalmente es que lo que ahí dice es así, ¿ok? Quiere decir que hay reglas que se aplican, reglas de gramática, de lenguaje, de contexto, como cualquier otra literatura. Si a usted le mandan una carta y usted nada más viene y digamos que una carta de 10 páginas, se va a la última página y le dice, estas son mis últimas palabras. O más bien, se va a la mitad, ok. Y en la mitad dice, estas son mis últimas palabras. Chao. Y usted, ay, ¿cómo es posible? Dice que son sus últimas palabras. ¿Será que se murió? Y va y corre y empieza a llamar a la gente y a hacer loco. Pero cuando usted comienza a leer bien, desde el principio, y va leyendo, y va leyendo, y va leyendo, esa persona comienza a decirle, y acabo de perder a un mejor amigo, y vieras qué duro, porque cuando estaba en el hospital, me dijo que lo perdonara, porque todo el daño que me había hecho, y yo empecé a llorar, y empezó a llorar, y después se fue desvaneciendo, y me dijo, estas son mis últimas palabras, chao. Y se fue, se murió. Vean qué interesante, porque cuando usted lee ese documento, ahí está aplicando una regla de contexto que más adelante vamos a verla. Usted entiende que no era su amigo que se había muerto, sino que él te estaba contando una historia dentro de su carta. Un ejemplo tan obvio y tan sencillo como ese es el que nosotros a veces aplicamos a la Biblia. La Biblia es un libro en un sentido, es como cualquier otro en ese sentido. Es un libro superior, es la palabra de Dios, pero es como cualquier otro en el sentido de que hay que leerlo normal, literalmente, de principio a fin, entendiendo lo que dice antes, después, en fin. Y eso es lo que a veces no hacemos, agarramos un versículo al azar, ahí apuntamos a ver qué, como si fuera una varita mágica. No, tenemos que entender, y eso es leer literalmente, que la Biblia tiene un sentido literal, ¿ok? Y yo tengo que entender lo que ahí dice. Si ahí dice que solamente por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, y yo empiezo, ¿qué significará obras? ¿Qué significará solamente por fe? Oh, qué misterio. ¿Qué estará queriendo decir aquí? Oh, ¿cuál será el significado profundo de este texto? Mi estimado Platón, déjeme decirle que lo que ahí quiere decir es que si usted cree en Cristo va a ser salvo, no porque haga nada, punto.
Ese es el significado literal. Lo que ahí dice, eso es. Ese es el sentido literal. Esa es la forma literal de interpretar la Biblia. Literalmente. Lo que ahí dice, eso es. Por eso tenemos que tener cuidado con el método alegórico cuando queremos tratar de ver significados en todo lado. Cuidado, porque le podemos añadir cosas a la Biblia. ¿Ok? Hay algo que se llama el género literario. ¿Qué es? Ok, en la Biblia encontramos muchos géneros literarios, como por ejemplo, poesía, narrativa, profecía, proverbios, parábolas, cartas, expresiones idiomáticas, hipérboles y otros. ¿Ok? La meta de nosotros al estudiar los géneros literarios es la misma. ¿Cuál? Entender qué significa. Es decir, yo no puedo interpretar una poesía igual que interpreto algo que es una narración. Una narración es cuando yo estoy narrando y de repente yo iba caminando y apareció una persona, comencé a hablar con ella y intercambiamos palabras, luego se montó en un bus y se fue y yo me senté en la siguiente parada y esperé un rato, llegó un bus, me paré, estoy narrando un hecho, es una narrativa, es una narración. No es lo mismo interpretar eso a interpretar algo como, y cuando yo iba por los campos, los árboles levantaron sus manos y aplaudieron al Dios del cielo y entonces yo fui tomado por las nubes de la alegría y los torbellinos del gozo me envolvieron de tal manera que mi mente fue trasladada al dulce cielo de su presencia. Esa no es una narración. Ahí está hablando en una forma más poética. Ni fue al cielo, ni llegó ningún torbellino, ni las nubes lo pusieron, ni los árboles levantaron sus manos. No, está expresando de una forma poética algo que está en su corazón. Pero el primero estaba narrando. En la Biblia hay narraciones, hay poesía, hay proverbios. Y hay una forma diferente de interpretar cada cosa, como cualquier otra literatura. Esos son los géneros literarios que nosotros tenemos que entender. Que cuando estoy leyendo, por ejemplo, algunos salmos, no es lo mismo que leer, por ejemplo, la historia de Éxodo, de cómo salió Israel de Egipto. No es lo mismo leer el Apocalipsis que leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es algo histórico, es historia. Apocalipsis es profecía. La forma de interpretar cada uno es diferente. ¿Ve? Eso significa, o eso quiere decir, género literario. Saber cuando estoy leyendo qué es eso y así saber interpretarlo. Y no tenemos que volver a español, que nos quebró tanto la cabeza. No tenemos que tampoco ser expertos, pero por lo menos tenemos que entender lo básico y saber reconocer cuando estoy leyendo en la Biblia si eso es una poesía, si eso es una narración, si eso es un proverbio, si eso es una profecía, no sé si ya lo dije. Tengo que por lo menos saber discernir qué es. ¿Ok? Un poema de amor no se interpreta de la misma manera que un informe médico, ¿cierto? Los escritores bíblicos, ellos esperaban que los lectores de su época entendieran, porque recuerde que por su cultura ellos utilizaban métodos de escribir y ellos esperaban que los destinatarios entendieran lo que se le estaba diciendo. Vamos a ver algunos ejemplos aquí de géneros literarios para comprender un poquito cuando los veamos en la Biblia y saber cómo interpretarlos, ¿ok? Vamos a ver la personificación. ¿Qué es la personificación? Son figuras retóricas, pero bueno, olvidemos esas palabritas técnicas. Una personificación lo que quiere decir
es cuando objetos inanimados o animales se les atribuyen características humanas. ¿Ok? Algo que no es personal se le describe como si fuera una persona. Y la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 98, versículo 8, si quiere vaya y léalo. En Isaías 55, versículo 12, dice algo como esto. Los ríos aplauden, los árboles aplauden, las colinas cantan. Un árbol no aplaude porque no tiene manos. Un río no aplaude, no tiene manos. Una colina no canta, pero cuando se le da, como en esos pasajes, características humanas, eso se llama personificación. ¿Qué quiere decir? Que es literal. No, no es literal, es una figura. Es una manera en la que el escritor quiso manifestar algo y le atribuyó características humanas a cosas que no las tienen, pero para transmitir un mensaje. ¿Ok? Ahí viene una pequeña práctica de que usted busque versículos donde vea personificaciones. Recuerde, es cuando se le da características humanas a cosas que no la tiene o animales. Te dejo una tarea de que no está ahí. En el caso de la burra de Balaam, ¿se acuerdan? Si no, vaya y búsquelo. Habló. La mula de Balaam habló. Pregunto, ¿eso fue literal o fue una figura de personificación lo que ahí pasó? ¿Ah? Te la dejo de tarea. Y si usted me dice, a ver, en la tarea que voy a dejar para esta clase, que va a ser una prueba corta, igual de 5 preguntas, hay una parte donde se puede agregar comentarios. Si usted me responde correctamente ahí en el comentario, además de la prueba que tiene que hacer del quiz de 5 preguntas, si usted me responde correctamente esto que estoy diciendo, te doy 5 puntos. Ah, vea, papá, porque no venimos a vender, venimos a regalar. Si usted me responde correctamente, le doy 5 puntos. ¿Ok? Ahí donde dice el caso de la mula de Balaam que habló, ¿es una personificación o es literal? Esa es la pregunta. Respóndamela ahí, me pone el versículo, el versículo donde está, la cita bíblica, donde está ese caso, y me pone si es una personificación o no, no es una personificación, es literal. Y te doy 5 puntos si la tienes correcta. ¿Ok? Metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una comparación, es una analogía, una semejanza entre dos cosas. ¿Ok? Se utiliza mucho en la Biblia. Es otra figura de lenguaje donde se utiliza una idea o un objeto en lugar de otra y se comparan. Como por ejemplo, el Señor Jesús usó mucho eso. En Juan capítulo 10, Él dice, yo soy la puerta. Él está utilizando una puerta, está utilizando un objeto para darnos un mensaje y Él se compara con una puerta. Eso es una metáfora. ¿Será que Jesús era una puerta realmente? Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Será que Él también se convierte en puerta? Si yo creo literalmente esto, si no entiendo que es una figura, que es una metáfora es una comparación, donde se utiliza un objeto, una cosa, para compararla o asemejarla o hacer una analogía con otra cosa. Es una comparación entre dos cosas, ¿ok? Pero lo que hay detrás de eso es un mensaje. El Señor quiso dar un mensaje cuando se utiliza una metáfora. Entonces, yo puedo decir, tus ojos son 2 esmeraldas. Ahí estoy usando una metáfora. Pero ¿será cierto que los ojos de mi esposita son 2 esmeraldas?
Lo que quiero decirle es que son bellos y brillan como esmeraldas, pero no es real que sean esmeraldas. Esa es una metáfora, es una comparación, ¿ok? Literalmente es cuando una palabra o frase que literalmente denota un tipo u objeto se utiliza en lugar de otro sugiriendo una semejanza. El Señor Jesús lo usaba mucho, repito, y él, por ejemplo, en Juan 10, donde dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él está utilizando una puerta, comparándose, haciendo la semejanza de que Él es eso, pero ¿cuál es, cuando nosotros escuchamos una puerta, qué es lo que entendemos? Entendemos que es algo que se abre para uno entrar o salir, ¿cierto? El mensaje que Él está dando al usar una metáfora no es que Él sea literalmente una puerta, sino que así como una puerta se abre para que alguien entre o salga, asimismo Él es esa puerta para entrar a la salvación. Entonces es una figura que se utiliza para comparar dos cosas con el fin de dar un mensaje. ¿Ok? Y ahí viene otra práctica que es la del hijo pródigo. A ver. No, la del hijo pródigo no, eso es más adelante. La de Lucas 22:19 acerca de la cena. ¿Se acuerdan la cena del Señor en Lucas 22? Donde Él dice, este es mi cuerpo. Agarró el pan y dijo, este es mi cuerpo. ¿Será que Él estaba utilizando una metáfora o literalmente ese pan era el cuerpo de Él? Aquí no le voy a dar puntos, pero conteste porque ahí hay una práctica. Parábolas. Las parábolas son comparaciones breves o amplias donde se utilizan metáforas, se utilizan símiles. El símil también es una comparación, pero utiliza como la palabra como. Por ejemplo, eh, tu cabeza es como un martillo. Estoy utilizando una palabrita para comparar dos cosas, mientras que la metáfora nada más dice, tu cabeza es un martillo. Entonces, la parábola utiliza símil y utiliza metáfora. Hay algo importante y se debe distinguir entre la parte figurada de una parábola y el significado que procura enseñar. Entonces, es una figura donde se hace una comparación y se utilizan elementos, puede ser conocidos o inclusive ficticios, pero para dar un mensaje. Tenemos que tener cuidado con las parábolas, ¿saben por qué? Porque la parábola lo que hace es que nos está dando un significado, un mensaje, ¿ok? Lo que quiere es enseñar un tema, algo, ¿ok? Pero lo que tenemos que tener cuidado con las parábolas es que no tenemos que buscarle significado a cada cosa, porque es como una metáfora extendida, puede ser una historia, pero es para comparar con una verdad espiritual, pero lo que busca el Señor Jesús es el experto en usar parábolas, lo que él buscaba era dar una enseñanza. A él no le interesaba qué significa cada cosa, que busquemos significado en los detalles, sino que todo el total de la comparación, que era la parábola, él quería dar una enseñanza. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Él utilizó algo que era conocido, que era el cultivo, que era algo que la gente sabía, era algo que la gente hacía, y utilizó toda esa situación para compararlo con lo que era el predicar la palabra de Dios. Y entonces él utiliza toda una escena de lo que la gente conocía que era sembrar para dar la enseñanza a la gente de cómo la palabra de Dios es como una semilla y que los corazones de la gente son como diferentes terrenos. Pero yo tengo que tener cuidado de no buscarle detalle a todo, significado a todo, porque lo que la parábola quiere es enfatizar es un mensaje primordial, principal. ¿Ok?
Dentro de una parábola simplemente tienden a darle color a la historia y captar el interés de la gente. No lo mismo que yo me siente y le diga, vea, la parábola, la palabra de Dios tiene que entrar en su mente para que usted pueda crecer. No es lo mismo que yo te diga eso a que te diga, eh, ¿has visto cómo la gente sale a sembrar? Y cómo prepara la tierra y la ara. Y cómo a veces hay piedras y cómo a veces el terreno está sueltito. Y has visto que si la semilla no tiene mucha profundidad, le va a costar nacer o se muere rápido, pero cuando la tierra está muy fértil, y yo comienzo a poner en tu mente todo un cuadro y usted lo visualiza, y después te digo, bueno, esa semilla es la palabra de Dios, ese terreno es tu corazón, la piedra es el corazón duro, la tierra suave es el corazón blando. Ve usted, nosotros aprendemos mucho cuando vemos un cuadro, una pintura, cuando vemos una imagen, es más fácil aprender asociando cosas. Y eso es lo que busca la parábola. Busca dar un cuadro, poner en la mente de la gente un cuadro de algo que se conoce o pintarle algo y luego compararlo con una verdad para que así la verdad usted la asocie con aquella imagen y te quede grabada. Es una forma que el Señor usó para enseñar. Por eso tengo que tener cuidado con los detalles, ¿verdad? ¿Ok? Eh, Aquí nos dice, dentro de una parábola simplemente tienden a darle color a la historia, a captar el interés. Por otra parte, si la audiencia original hubiera observado algún significado alegórico en dichos detalles, es legítimo que el lector de la actualidad también lo tenga en cuenta, como por ejemplo Marcos 12, del 1 al 11, con Isaías 5, del 1 al 7. Ahora, aquí vienen unos pasos que hay que tener en cuenta para entender una parábola. Recuerde que es como una metáfora o un símil extendido, una comparación para dar una verdad o un mensaje. Pero vamos a ver aquí 4 pasos que hay que tener en cuenta cuando vamos a interpretar una parábola para entenderla. ¿Ok? ¿Ok? Varias preguntas sirven como guía para entender el tema principal de una parábola. Recuerde, cuando usted está ante una parábola, hay una enseñanza, un mensaje principal. Y lo que tenemos que procurar es buscar el mensaje principal, no los detalles, qué significa esto, qué significa lo otro, no. Tenemos que tratar de buscar el mensaje global, general que nos está dando esa parábola. ¿Ok? Y aquí vienen 4 preguntas que hay que hacerse para entender el mensaje que nos quiere dar la parábola. Porque si no vamos a hacer lo de San Agustín, que empezamos a buscarle detalles y significados a todos y nos enredamos. Número 1, ¿quiénes son los 2 personajes principales? Esto ayuda a concentrar la atención en el tema principal. ¿Cuáles son él o los personajes principales? Número 2, ¿qué aparece al final de la parábola? Esta regla se denomina énfasis final. Reconoce que los autores suelen enfatizar la idea que desean transmitir por la manera en que concluyen una historia. Cuando cuentan toda la historia, al final enfatizan la verdad. Entonces, veamos qué viene al final de la parábola, porque ese énfasis final es como lo que se nos quiere transmitir. Número 1, recuerde, ¿cuál es él o los personajes principales? Captemos la atención en ellos. Número 2, veamos con qué finaliza la parábola, porque al final hay un énfasis donde se nos dice cuál es el mensaje que se nos quiere dar. Número 3, ¿quién o qué ocupa más espacio en la parábola? Hay tendencia a dedicar más tiempo a los personajes más importantes del relato. Si algo solo se menciona una vez, eso no es importante. Si algo se le dedica mucho tiempo en la parábola, a eso es lo que hay que dedicarle, hay que ponerle atención porque ahí está el mensaje. Número 4, ¿qué se expresa en el discurso directo? El uso del discurso directo en una historia centra la atención del lector en lo que se está diciendo. ¿Ok? Estas preguntas indican que el foco de atención en la parábola, por ejemplo, de los obreros de la viña, ¿ok? Está el dueño,
la atención en esa parábola está en el dueño y en los obreros de la primera hora. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Donde dice que él fue y buscó gente para que trabajara, salió a las 6 de la mañana, luego salió a las 7, luego salió al mediodía, luego salió a las 4 y luego a todos les pagó lo mismo, a todos les pagó igual. Pero, ¿qué pasó con los que habían empezado al principio a trabajar? Se quejaron y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros estamos trabajando aquí todo el día y a ellos les pagas igual que a nosotros? Entonces el Señor le dice, yo puedo hacer lo que quiero con lo mío. Y si a todos les quiero dar el mismo salario, ¿tú qué? ¿Ve? Lo que él estaba queriendo decir entonces es que igual va a recibir salvación uno que tiene 50 años de caminar con Jesús a uno que se convierte y se muere, por ejemplo, al año. Ambos tienen el mismo la misma recompensa. ¿Cuál? La salvación. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos envidia, más bien que nos alegremos. ¿Por qué? Porque Él como dueño puede hacer lo que quiera. Entonces, el énfasis no está, uy, ¿qué significará la hora sexta? Uy, ¿qué significará la hora novena? Uy, ¿qué significará la hora novena? Y, uy, empiezo a sacar el significado. No, 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 eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que se me está dando, está centrado en el dueño, que es Jesús, el que da la salvación, y en los obreros de la primera hora, que eran los que tenían envidia de que a los otros se les pagara igual, porque según ellos tenían que pagárseles más. ¿Ve? Cuando yo comprendo estos detalles, número uno, ¿cuáles son los personajes, él o los personajes principales? Número dos, ¿qué se enfatiza al final de la parábola? Número tres, ¿qué es lo que ocupa más espacio en la historia? Y luego, ¿cuál es el discurso que veo? ¿En qué se está enfocando? Pongo atención. Esas 4 pautas me van a ayudar a tener entendimiento de la parábola. La parábola del sembrador. Se nos habla, a ver, de que el sembrador salió a sembrar, dice que esparció la semilla en el terreno 1, terreno 2, terreno 3, terreno 4, que la que cayó en el terreno 1 pasó esto, en el siguiente terreno pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro. Vea que ahí el énfasis está principal, vemos un énfasis, ok, el sembrador, semilla y terrenos, ok. Entonces, yo tengo que ir viendo esos detalles. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje principal, repito, que yo veo ahí es que el Señor siembra el mensaje y que hay diferentes corazones. Y que según el corazón de cada uno, así va a ser el fruto que va a dar. Es como el mensaje principal y yo no tengo que perderme en los detalles. Tengo que tratar de comprender cuál es el mensaje principal. Recuerde, una parábola no está diseñada para satisfacer la curiosidad con los detalles. Está diseñada para dar un mensaje principal. ¿Ok? Un mensaje principal. Y ahí viene un ejemplo del hijo pródigo, que no quiero decir mucho porque ahí viene una práctica. ¿Ok? Lea la parábola del hijo pródigo y conteste la siguiente pregunta. ¿Con quién o quiénes el Señor está comparando al hijo mayor? Recuerde que el Señor Jesús está hablando y utilizó la parábola, ¿ok? De el hijo pródigo. Se le han dado muchos significados a esa parábola, pero trate de comprender a quién estaba el Señor comparando con el hijo mayor. De la historia de la parábola, el hijo mayor, ¿a quién él se refería o a quién quería hablarles alrededor suyo? Y apúntelo ahí. Poesía, la diferencia entre la descripción poética y la narración, recuerda, es ir contando, y la poesía, la diferencia es que se utilizan en la poesía cosas como, por ejemplo, personificación,
se utilizan como cánticos. Y un ejemplo que usted puede ver está en Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 se narra la historia y en el capítulo 5 se hace una versión en poema, poética, de lo que está en el capítulo 4. Lea las dos cosas y va a ver, va a comprender un poquito mejor. ¿Ok? Y bueno, ahí viene una pequeña práctica. Recuerde que cuando dice lo que aprendí, recuerde que no es para que usted me lo dé a mí. ¿Ok? Eso es una práctica suya. Lo que aprendí es para que usted practique y repase lo que leyó. Lo que yo le voy a calificar es lo que está en el Classroom, donde dice prueba. En este caso, donde dice prueba 2. Y ahí le dejo una tareita extra para regalarle puntos, que fue la que le dije de la mula de Balaam. Pero lo que dice al final de lo que aprendí, eso es para repaso suyo, no me lo tiene que mandar. ¿Está bien? Así que recuerde que a partir de hoy tiene 3 días para hacer la prueba. ¿Ok? Recuerde que empezando la clase usted tiene 15 minutos. Yo abro a las 6:50. Normalmente a las 6:50 se libera la hoja de asistencia. ¿Sí? Entonces usted tiene 15 minutos para marcar ahí la asistencia. ¿Ok? Y tiene 3 días para hacer la prueba de esta clase, la prueba 2. Tiene 3 días. ¿Está bien? Lea el material, repáselo. Vuelva a ver el video si gusta. Y si tiene alguna consulta, si algo no le quedó claro, pues puede escribir y pues ahí hablamos acerca de eso. ¿Está bien? Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta clase número 2, donde aprendimos reglas de interpretación. Hablamos de lo importante de hacer exégesis, de las falsas formas de interpretación, las erróneas como la alegoría, interpretación correcta como la forma literal, como que la Biblia se enseña e interpreta la Biblia. Y todas estas cosas, Señor, yo te pido que sean herramientas para que todos nosotros seamos gente que interprete la Biblia correctamente, para así poder tener una comunión correcta, un cristianismo correcto, Señor, y no errado, como pasó en la historia por tantos años. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, ilumínanos. Dígale conmigo al Señor, Señor, si algo de lo que yo creo está mal, si lo he interpretado mal o si es falso, Señor, muéstramelo, dígale, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Yo quiero caminar en tu verdad, no en el error. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Concédeles una hermosa semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos vemos en nuestra próxima clase, la clase número 3, donde vamos a seguir hablando acerca de la interpretación. ¿Ok? No se lo pierda. Nos vemos, si Dios lo permite. Bendiciones.